noches a todos. En nombre de la doctora Elena Dana y yo les queremos dar la bienvenida a este nuevo encuentro de curso de imágenes en las enfermedades endocrinas y metabólicas de medicina veterinaria. Hola, buenas noches a todos. Queremos agradecer muchísimo a todas las personas que vienen siguiendo este curso. Realmente ha sido con muy buena recepción y con mucha convocatoria, así que quiero agradecerles a todos. En esta oportunidad, el encuentro de hoy va a ser sobre trastornos óseos en los problemas metabólicos. Y no sé si ya quieren activar las... Ana, bueno, la primera que nos va a hacer, ustedes ya saben cómo es la dinámica, los que estuvieron antes, sino a los que es la primera vez que van a presenciar uno de estos encuentros. Hay una primera parte en la cual, en este caso, la doctora Ana Cabrini va a hacer una introducción teórica, iniciando con unas preguntas que van a tener que contestar ustedes al inicio de manera anónima. Va a hacer su disertación la doctora Cabrini y luego posteriormente vamos a repetir esas preguntas como para hacer una autoevaluación de qué es lo que, si hubo algún cambio en los conceptos previos que traíamos. Posteriormente, la doctora Aldana Tomei nos va a presentar casos clínicos vinculados a los trastornos óseos, en los problemas metabólicos y endocrinos, y a partir de ese caso clínico, entonces nos van a dar su opinión como expertos. Tenemos en esta oportunidad como expertos a los doctores Matías Escloco y al doctor Víctor Castillo. Así que realmente va a ser un encuentro muy, muy lindo y muy gratificante para todos. Ana es egresada con diploma de honor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Es tesista del último año en la carrera del doctorado de la UBA y su tema de tesis es precisamente biopsias óseas guiadas por imágenes. Es diplomada del posgrado de radiología, diplomada de ecografía en la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología. Es docente del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de la Universidad de Buenos Aires, docente del curso de posgrado de Radiología de Betes Web y es ecografista y radióloga en la práctica privada. Así que para nosotros va a ser un gusto. Lo último que les quería pedir es que si las preguntas que vayan dirigidas a Ana o a cualquier otro disertante de esta noche, la hagan a través de ese cuadradito que tienen abajo, que es preguntas y respuestas. Así que, bueno, Ana. Bueno, gracias, Estela. Bueno, ante todo agradecer a Estela, a la doctora Molina, a la doctora Elena Dana y a Tecnoimagen por permitirme participar y estar acá con todos ustedes. Bueno, vamos a hablar un poco del metabolismo óseo. Cuando hablamos de metabolismo óseo, se nos empiezan a cruzar un montón de estas palabras por la cabeza. Y es importante que recordemos algunos conceptos del metabolismo óseo normal antes de entrar en las patologías. Entonces, recuerden que los huesos se desarrollan por dos maneras: por osificación endocondral, es decir, en base a un molde cartilaginoso como este que tenemos acá dibujado, o osificación intramembranosa, que en general son todos los huesos planos. Los huesos largos y los huesos cortos de los carpos y los tarsos se desarrollan por osificación endocondral. Cuando sacamos una radiografía a un neonato, lo que vamos a ver es que algunos huesos ya están formados y otros huesos no están del todo formados. Sí va a haber un molde fibroso en el caso de los huesos planos y cartilaginoso en el caso de los huesos largos y los huesos irregulares. Al nacer ya vamos a estar más o menos por esta etapa o por esta etapa según qué hueso,
Y vamos a empezar a desarrollar los núcleos secundarios, que son los núcleos epifisiarios, ¿sí? Este que está aquí, este que está aquí. Acá vemos en una radiografía de un cachorrito, que tendrá 1 mes o 2 meses como máximo, vemos el desarrollo de las epífisis y empiezan también a desarrollarse los núcleos de los huesos del carpo. Cuando el animal sigue creciendo, este núcleo se empieza a completar y este núcleo primario también, y en el medio va a quedar un pedacito de cartílago. Esta plaquita de cartílago la vamos a llamar cartílago de crecimiento. Radiológicamente la vamos a ver como una línea radiolúcida que cada hueso tiene una forma particular. Fíjense cómo el cúbito tiene esta forma de V, mientras que el radio es plano. Al finalizar el crecimiento, se acaba el cartílago, se sella, queda hueso y vamos a ver una línea cicatriciaria que es esta que está aquí. Todo esto tiene un timing muy específico para cada una de las especies, ¿sí? Van a ver que cada especie tiene un momento en el cual aparecen los centros de osificación, se termina de osificar la epífisis o los centros accesorios, aparece y se cierran los cartílagos de crecimiento a una edad determinada. Esto está tabulado en los atlas de radiología, en tablas y en dibujos. Volvemos un poco ahora al cartílago de crecimiento. Este es el cartílago de crecimiento de una pieza anatómica, esta imagen radiolúcida. Vieron que acá hay 2 imágenes, en realidad es porque una es un poquito más alta que la otra de un lado, no es que son 2 epífisis, sino que es el mismo plato que por ahí queda más alto de un lado que el otro y a veces se ve como duplicada y eso es absolutamente normal. Este es un preparado histológico y fíjense cómo tenemos toda esta parte es cartílago, fíjense cómo tenemos un montón de condrocitos que se van multiplicando y se van agrandando, se van hipertrofiando. Y en el medio de los cartílagos se va a formar en la matriz del cartílago como estalactitas, ¿sí? Que van a quedar como estalactitas de matriz de cartílago. Esas estalactitas se van a mineralizar y recién ahí van a venir los osteoblastos a tirarse encima y a hacer las trabéculas óseas. Este proceso de mineralización del cartílago de crecimiento es un proceso muy importante que se altera en algunas enfermedades metabólicas que vamos a ver. Toda esta regulación está muy regulada, de vuelta por la palabra, por muchas hormonas. La de crecimiento, las tiroides, los corticoides, la hormona paratiroides, la vitamina D, la calcitonina, las hormonas sexuales. Las 3 que remarqué, vitamina D, calcitonina y hormona paratiroides, son las que intervienen mayormente también, tanto en el cachorro como en el adulto, además de la regulación del calcio. Esto también se va a ver afectado por factores nutricionales, genéticos, por varias toxinas, enfermedades infecciosas y por el uso, el apoyo, el uso del aparato esquelético genera unas fuerzas biomecánicas que estimulan el crecimiento óseo. Ahora, el adulto, lejos de ser esto, no es el adulto, todos los huesos en un adulto no son de piedra y quedan estáticos, sino que hay un recambio muy importante en el animal maduro y en el inmaduro. Toda la vida, el hueso, no tenemos el mismo esqueleto de un año al otro. El hueso se va reabsorbiendo continuamente y produciendo continuamente. Hay un recambio continuo de hueso. Y tenemos que ver también que este recambio tiene que ver mucho con el organismo tratando de mantener el calcio y el fósforo en sangre. Los niveles de calcio y fósforo en sangre se van a mantener por las hormonas que vimos recién y va a intervenir mucho el riñón, el hueso y la tiroides y paratiroides principalmente. Lo último metabólico que quiero que recuerden es que hay una constante homeostática que dice que el producto entre la concentración de calcio y la concentración de fósforo en sangre debe permanecer constante. Es decir, que cuando sube uno, baja el otro y viceversa. Último, quiero recordar un poquito cuáles son las células y cómo hacen para construirse el hueso. Las células que sintetizan el hueso son los osteoblastos, que lo representamos acá con este señor que hace paredes. ¿Por qué lo puse así? Porque los osteoblastos, miren, son estos que están acá.
Los osteoblastos se depositan sobre algo ya hecho. No pueden generar en la nada misma. O se depositan sobre otro hueso o se depositan sobre esas estalactitas, pero siempre se van y se apoyan. Y cuando se apoyan empiezan a sintetizar matriz. Siempre se apoyan de a muchos y en filita. Cuando sintetizan matriz se quedan rodeados de la matriz, como estos que están acá en el medio, y se llaman osteocitos y están adentro de las lagunas. Miren, aquí tenemos una capita de osteoblastos y quiero que presten atención a esta línea que les dibujo acá, que ahora la voy a retirar. Y fíjense que hay un rosa más fuerte, un fucsia, y un rosa más débil abajo. Eso se produce porque los osteoblastos primero sintetizan osteoide, que es todo el colágeno, esto es la estructura de proteica que forma parte del hueso. Y luego se produce el proceso de mineralización. Es posterior al osteoide. Siempre va a haber una capita de osteoide, pero tiene que ser poquita. Por último tenemos los malos de la película, pobrecitas, no son malos, los osteoclastos. Los osteoclastos están encargados de la resorción. Son células que trabajan siempre en grupo, las van a encontrar de 2, 3, 4, y van a estar encargados de remover todo ese hueso y los osteoblastos van a rellenar los agujeros que hacen los osteoclastos. Y esto va a ocurrir todo el tiempo durante la vida del cachorro y del adulto. Así que todos estos conceptos ahora los vamos a utilizar para entender las imágenes de las enfermedades metabólicas. Las enfermedades óseas metabólicas son enfermedades esqueléticas que son sistémicas, de origen nutricional, endocrino o tóxico, que ocurren tanto en cachorros como en adultos. Como son sistémicas, afectan a varios huesos en forma simultánea, no necesariamente a todos. Afectan con mayor intensidad a los huesos que son metabólicamente más activos. Y si comparamos el tejido compacto, ¿se acuerdan que el hueso tenía un tejido compacto periférico, un hueso largo y un tejido esponjoso adentro? Si comparamos el tejido compacto con el tejido esponjoso o trabecular también le podemos llamar, tiene mucha superficie de apoyo. Entonces vamos a tener mucha posibilidad de que osteoblastos se pongan y osteoclastos coman. Entonces va a ser siempre un hueso metabólicamente mucho más activo que el compacto. Los diferentes huesos de la economía, los diferentes huesos del organismo tienen distinta actividad metabólica. Lo primero del metabolismo es el hueso trabecular o esponjoso de las vértebras. Luego viene el hueso trabecular que conforma la capa interna de los huesos planos, cráneo, escápula, pelvis y costillas. Va a venir después el trabecular que vamos a encontrar rellenando las epífisis y las metáfisis de los huesos largos, y por último las corticales. Y acá quiero que se detengan, último las corticales. Quiere decir que cuando radiológicamente ustedes ven lesiones en las corticales, es que el proceso realmente está muy avanzado. Otro punto que tenemos que tener en cuenta con las enfermedades metabólicas es que siempre vamos a encontrar manifestaciones mucho más severas en animales en crecimiento, porque tienen un metabolismo óseo mucho más activo. Los diferentes cartílagos de crecimiento van a crecer a distintas velocidades en los distintos momentos de la vida del cachorro. Por ahí en algún momento vamos a tener más activo el húmero proximal y en otro momento el fémur distal. Pero en general estos van a ser nuestros metáfisis, nuestras placas de crecimiento más activas. Y acá tenemos una vedette que es el cúbito y el radio. Son huesos que crecen mucho, que tienen que crecer parejos, que tienen en general durante la mayor parte de la vida del crecimiento del cachorro mucho metabolismo. Entonces, cuando tenemos una enfermedad metabólica, vamos a buscar lesiones en cúbito y radio. No podemos olvidar de sacar radiografías en este lugar. Vamos a hablar un poquito de la terminología que vamos a usar. Cuando hablamos de radiografía, la disminución que vemos en la densidad ósea se llama osteopenia. Osteopenia es el término correcto. Ahora, la osteopenia refiere a 3 tipos de cambios histológicos diferentes. A la osteoporosis, donde se afecta la cantidad de hueso, la calidad sigue siendo normal, pero hay menos cantidad de hueso. A la osteomalacia, donde lo que falla, ahora lo vamos a ver en el ejemplo del raquitismo, es la mineralización del hueso y aumenta, esa cantidad de osteoide,
Y la osteodistrofia fibrosa, donde lo que va a pasar es que vamos a reemplazar el tejido óseo por tejido fibroso. Entonces, en estas últimas dos se va a afectar la calidad, pero radiológicamente vamos a decir que es una osteopenia en todos los casos. Es importante tener en cuenta que en la mayoría de las enfermedades van a coexistir más de una lesión en la misma enfermedad. Y también tenemos que tener en cuenta que vamos a ver ahora vamos a ver cuatro de estas enfermedades y vamos a ver que la osteopenia se le van a sumar otros signos radiológicos específicos en cada una de las enfermedades. Entonces, si bien cuando describimos la pérdida de densidad ósea vamos a hablar de osteopenia, cuando concluimos en nuestra imagen, en nuestro informe, diciendo que además tiene tal o cual lesión en el cartílago de crecimiento o en las epífisis, asociado a los datos clínicos, sí podemos concluir con que esta lesión es compatible con una osteoporosis senil o un raquitismo. Podemos ir más allá, pero siempre en la parte de compatible con y nunca en la descripción radiológica. Por último, un concepto que tienen que tener en cuenta es que la osteopenia se va a ver recién cuando sea entre un 30 y un 50% de pérdida de masa ósea. Antes de eso no se identifica radiológicamente. Eso quiere decir que la radiología, lamentablemente, es un método de baja sensibilidad. No podemos decir que un perro no tiene osteoporosis por hacer una radiografía, porque por ahí la tiene y no la estamos viendo. Y también tenemos que ver que cuando la vemos, es una lesión importante que afecta entre el 30 y el 50% de la mineralización. Bien, cuando vamos a solicitar estudios radiológicos para el diagnóstico de enfermedades metabólicas, siempre vamos a pedir incidencias ortogonales como siempre, es decir, un frente y un perfil. Siempre vamos a pedir radiografías de ambos miembros, derecho e izquierdo, nunca una sola pata, porque algo fundamental es que esta lesión se tiene que repetir en otras metáfisis. Si es solo una placa de crecimiento alterada, no podemos hablar de enfermedades sistémicas. Incluimos siempre articulaciones, pero en realidad no solo para incluir las epífisis, sino también para incluir las metáfisis, porque muchas veces no es clínicamente tan fácil distinguir entre la metáfisis y la epífisis en un hueso. Y vamos a realizar radiografías seriadas para documentar la evolución de nuestros pacientes y las respuestas al tratamiento que se ven muy bien en las radiografías. Siempre vamos a tener a mano, como vimos al principio, un atlas radiológico con tablas y gráficos de crecimiento como para poder comparar nuestro caso con el de las tablas. Si tenemos además un archivo de fotos, mejor aún. Y ahora sí. Vamos a empezar a hablar de osteoporosis. La osteoporosis es una disminución en la cantidad de tejido óseo. El tejido óseo remanente va a estar normal, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que el hueso se va a llenar de mayores cavidades medulares. Esto es un desequilibrio entre la resorción ósea y la osteogénesis, a favor obviamente de la resorción ósea. La osteoporosis tiene millones de causas. Las más comunes son la senil, la osteoporosis por desuso, que puede ser generalizada, por ejemplo, en un perro postrado, o puede ser una sola patita, en el caso de que no la apoye, por desnutrición, por deficiencia nutricional de algún elemento específico, como el calcio, fósforo y cobre. Esto es muy raro en caninos y felinos, es más común en especies de ganado. La osteoporosis por exceso de glucocorticoides, el hipertiroidismo. ¿Se acuerdan que lo vieron en la primera clase, en la primera charla hablaban de la osteoporosis que producía? El uso excesivo o crónico de anticonvulsivantes o inmunosupresores. Y además la vamos a ver, como dijimos, que había muchas lesiones juntas en algunas enfermedades, en enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo congénito, el hiperparatiroidismo secundario y la deficiencia de vitamina D. ¿Qué vamos a ver ahora sí? ¿Cómo diagnosticamos la osteoporosis? Radiológicamente. Lo primero que vemos es que hay claramente una pérdida de densidad. Este hueso está mucho más blanco, mucho más radiodenso que este que está menos radiodenso.
Aquí podemos tener dos huesos, dos patitas del mismo animal, y esto es una osteoporosis por desuso. Fíjense cómo este huesito es mucho más transparente, mucho menos radiopaco que este otro que está aquí. La osteoporosis por desuso es muy marcada en las primeras semanas, entre 6 y 8 semanas se empieza a ver y se sigue desmineralizando hasta las 30 semanas, y después se queda ahí, en un 30-50% de menor de la densidad, pero nunca va a progresar más allá de eso. Lo otro que vamos a ver es que las corticales se hacen más finitas. Acuérdense que esto es un signo importante porque hay resorción cortical y que se reabsorbe desde el lado de adentro, desde la cavidad endóstica. Ven cómo marcamos en rojo acá el espesor de las corticales, y lo que va a pasar es que va a aumentar la cavidad medular de tamaño porque se achican las corticales. También vamos a ver un patrón grosero. Si se fijan, acá el hueso está como más lisito, como más prolijo, mientras que acá empezamos a ver un trabeculado grosero. Lo mismo va a ocurrir en los huesos planos, y vamos a ver que en general allí lo que ocurre es que se hace una imagen como en sacabocados, como en apolillados, ¿sí? Y ven aquí, por ejemplo, aquí en las apófisis espinosas de estas vértebras, o en toda la mandíbula y maxilar de este gatito. Y esto es muy típico, de este apolillado en los huesos planos es muy típico de la osteoporosis senil, principalmente en felinos. También vamos a encontrar líneas de refuerzo, que son estas líneas radiodensas que están aquí, que son estas de preparado anatómico. El hueso, cuando está muy débil, trata de dejar algunas trabéculas gruesas y se reabsorbe todo el resto. Entonces vamos a ver estas líneas de refuerzo que tienen que ver con la biomecánica del hueso, en un intento de hueso de decir, bueno, tengo pocas, pero por lo menos las que tengo son buenas. Y es muy común ver este tipo de liñitas que atraviesan total o parcialmente la diáfisis, la cavidad medular. Otro punto en animales en crecimiento que es distinto de las líneas de refuerzo son estas líneas que vemos acá, esta y esta, que también son líneas radiodensas, similares si quieren a las de refuerzo, pero que son paralelas y que copian la forma del cartílago de crecimiento. Aquí tenemos el cartílago de crecimiento y aquí tenemos estas liñitas que son estas que se ven acá. Esta. Fíjense acá que el cartílago de crecimiento del cúbito es en forma de B, ¿sí? En forma de copa, y lo que la línea de tensión va a ser exactamente de igual forma. Esto es porque cuando hay osteoporosis el crecimiento se frena y después se vuelve, come un poquito mejor, se vuelve a reactivar. Entonces es común ver una o más líneas de detención y reactivación posterior del crecimiento. Vamos a ver por último este signo, que es un signo también de agresión cortical, lo que quiere decir es un signo de osteoporosis avanzada, que es la doble línea. Miren esta doble línea que se produce acá. Esto se produce porque los osteoclastos, cuando ya no pueden comer más hueso trabecular, se meten en la cortical y hacen como un tubo que se llama cutting cone, y se meten así y reabsorben y generan esta doble línea y este hueso que queda como un hueso esponjoso dentro de la cortical, que esto no debería estar. Entonces, cuando veo doble línea, es un hueso de osteoporosis bastante avanzada. Entonces, ¿qué vamos a ver en la osteoporosis? Vamos a ver una disminución generalizada de la densidad, vamos a ver un afinamiento de corticales, vamos a ver un tramado trabecular grosero, que puede ser lineal, como en este caso, o polillado, como el que les mostré en el cráneo, líneas de refuerzo, líneas de detención en pacientes en crecimiento, doble línea cortical y en casos severos podemos ver fracturas patológicas. Esta osteoporosis se va a ver sola o acompañada de las siguientes enfermedades que vamos a nombrar. Vamos a hablar ahora del raquitismo y de la osteomalacia. El raquitismo y la osteomalacia se define como una deficiencia en la falla del proceso de mineralización. Y las causas, la más común y la que todos tenemos clara, es la deficiencia de vitamina D, pero también puede ser una deficiencia de fósforo. Esto es raro en los animales, en caninos y felinos, porque en general son carnívoros, comen carne, la gente les da carne, pero con las nuevas dietas o con animales muy desnutridos puede llegar a pasar que
haya una deficiencia de fósforo. A veces las dietas veganas o esos intentos de cambiar la nutrición puede llegar a aparecer este tipo de enfermedades. Y si no, la deficiencia de vitamina D, que en el perro no la sintetiza por el uso ultravioleta, sino que todo tiene que estar en forma, se consume, ¿sí? Exógena, y por lo cual el animal requiere tener cierta cantidad. Con poca vitamina D se arreglan bastante bien los perros, así que es rarísima esta falta de vitamina D en la comida, pero puede pasar en casos de malnutrición importante. Y el otro posibilidad es que tengamos algún problema congénito, hereditario, genético, que fallen los receptores de vitamina D o las enzimas que intervienen en la activación de la vitamina D, principalmente a nivel renal. Entonces, esas van a ser las causas de raquitismo en caninos, o congénitas o nutricionales. En animales jóvenes esta enfermedad, esta es la misma enfermedad, el raquitismo y la osteomalacia es una falla de proceso de mineralización. Ahora, en animales jóvenes la vamos a llamar raquitismo y en animales adultos la vamos a llamar osteomalacia. En animales adultos es rarísimo en caninos y felinos porque en general no la van a ver, yo no la he visto nunca, casi no está descrita. En animales jóvenes sí, pero tampoco es una enfermedad frecuente, es una enfermedad poco frecuente. En animales jóvenes lo que va a ser más evidente es la alteración en el proceso de osificación endocondral. ¿Se acuerdan de esas estalactitas? Bueno, no se mineralizan. Y si no se mineralizan, no se ponen duras y los osteoblastos no se pegan. Entonces, ahí falla el proceso de osificación porque ese cartílago, esa estalactita, no queda dura. En el caso de los adultos, ¿se acuerdan que dijimos que había un osteoblasto y después hacía un osteoide y después se mineralizaba? Bueno, lo que va a pasar es que van a hacer osteoide, que es un hueso blando, sí, es un hueso, es colágeno, es como un tendón, y nunca eso se va a mineralizar. Entonces vamos a tener mucho osteoide y poco hueso mineralizado. Este proceso, esta lesión histológica, que a la cual vamos a llamar osteomalacia, también va a ocurrir en el resto del hueso de los animales jóvenes que se van a ir remodelando. Bien, entonces dijimos que fallaba esta mineralización, este es un cartílago normal, este es un cartílago de crecimiento radiológicamente normal, mientras que cuando se altera porque falta la vitamina D o el fósforo, vamos a tener la lesión típica del raquitismo, que es un ensanchamiento, un aumento del espesor del cartílago de crecimiento, que además se pone feo, heterogéneo. Acá miren qué prolijito que es, y esto es bastante desastroso. Lo mismo vamos a ver radiológicamente. Esta línea radiolúcida bien prolijita y este ensanchamiento y alteración en la heterogenicidad radiológica de la línea de crecimiento. Es una enfermedad, como dijimos, muy poco frecuente, que la vamos a ver siempre en animales en crecimiento por deficiencia de vitamina D o de fósforo. Y los signos clínicos que vamos a ver son metástasis tumefactas por este ensanchamiento, va a haber un desvío de ejes óseos y vamos a ver también uniones costocondrales ensanchadas. Esto le va a dar al animal claudicación, rigidez y dolor óseo. Bueno, acá tenemos para comparar un perro normal y un perro con raquitismo, donde podemos ver estos signos radiológicos que les he mencionado. Se los marco con una línea y se los saco para que los puedan observar claramente. En el caso de las costillas es más difícil de ver, la verdad, no es tan sencillo porque las uniones costocondrales ya son de por sí medio anchas, pero si comparamos con pacientes normales vamos a ver que están un poco ensanchadas. Esta lesión está muy descrita en humanos, se llama rosario raquítico porque les queda acá como si estuvieran colgando un rosario y le quedan a los chicos esas como pelotas en las uniones costocondrales. En el perro no es tan evidente. Y lo que dijimos también es que falla todo el hueso. Fíjense como acá tenemos ensanchada la placa de crecimiento, pero todo el hueso va a tener un grado de osteomalacia y de osteoporosis. También hay que tener en cuenta que estas enfermedades suelen coexistir con otras enfermedades metabólicas. Bueno, las lesiones, si bien son bilaterales, no necesariamente van a ser simétricas. Miren aquí, por ejemplo,
en esta metáfisis y esta metáfisis. Esta metáfisis está mucho más afectada que esta. ¿Sí? No necesariamente son simétricas, pero sí siempre las tenemos que encontrar más de un hueso, nunca en uno solito. Van a ser heterogéneas en cuanto a su intensidad, ¿sí? En los diferentes huesos, y va a ser siempre más afectada las áreas de mayor velocidad de crecimiento. Repasando, los signos radiológicos son aumento del espesor de cartílago de crecimiento, densidad heterogénea en las metáfisis, ensanchamiento de metáfisis, ensanchamiento de uniones costocondrales, pérdida de densidad ósea generalizada, afinamiento de corticales, deformación de ejes óseos y fracturas patológicas. Lo bueno de esto es que este es el signo patognomónico de esta enfermedad. Y lo bueno de esto es que y estas enfermedades, estas últimas lesiones radiológicas están más asociadas a la osteomalacia y a la osteoporosis, que son concurrentes al raquitismo. Lo bueno de esto es que cuando le hacemos un tratamiento correcto, los animales mejoran y mucho, ¿sí? Fíjense cómo este es un tratamiento, un perro con vitamina D, cómo mejoró el cartílago de crecimiento. Ahora vamos a hablar un poquito de hiperparatiroidismo. La lesión que va a caracterizar el hiperparatiroidismo es la osteodistrofia fibrosa. Cuando hablamos de hiperparatiroidismo tenemos que separar en los síndromes hipercalcemiantes, donde vamos a tener el hiperparatiroidismo primario y las hipercalcemias malignas, que son las derivadas de los carcinomas, linfomas y mieloma. Estas ya las tienen claras de las patologías oncológicas que son frecuentes. Los signos clínicos de las hipercalcemias van a ser muy severos, mucho más severos que los signos radiológicos. Entonces los signos radiológicos óseos no van a ser muy fuertes. No busquen en las hipercalcemias, salvo en algunas como el mieloma, no busquen signos radiológicos, porque el aumento del calcio va a generar en sangre, con muy poco que se remueva del hueso, va a generar un aumento de la sangre muy importante que va a dar signos clínicos muy severos antes de que se puedan visualizar los signos radiológicos. En cambio, el secundario se debe a que la hormona paratiroidea está aumentada de tamaño porque no hay calcio, ¿sí? Entonces, por eso se llama secundario. Y eso sí, la hormona paratiroidea remueve el hueso para mantener el calcio normal en sangre. Por eso sí, ahí vamos a ver los signos radiológicos. Y tenemos el hiperparasecundario nutricional y el hiperparasecundario renal. Los dos se van a dar de cachorros y el adulto va a tener algunos signos del hiperparasecundario renal también. Estos sí van a tener signos radiológicos y cada uno va a tener signos radiológicos específicos. Bueno, como dijimos, el secundario puede ser renal o nutricional. Lo que pasa en los dos casos es que aumenta el fósforo en sangre por distintos motivos. El nutricional, por ejemplo, porque come carne y menudencias y nada más, esto es lo más común. Yo vivo en el interior esto es común. O porque hay severa deficiencia de calcio, que esto es poco frecuente. Y el renal, porque la insuficiencia renal disminuye la excreción renal de fósforo, entonces se empieza a acumular el fósforo en sangre. Como dijimos, había una constante que teníamos que mantener el calcio y el fósforo en sangre normal. Entonces empieza a bajar el calcio en sangre. Como baja el calcio en sangre, empieza a aumentar el nivel de paratormona y empieza a reabsorber el óseo. La paratormona lo que quiere es aumentar el calcio en la sangre. ¿Y de dónde lo va a sacar? Del hueso. Pero no solo lo saca del hueso, sino que además va reemplazando el hueso por un tejido fibroso. Entonces va sacando hueso y va poniendo un tejido conectivo entre las trabéculas. Por eso es osteodistrofia fibrosa. Entonces, el secundario nutricional se va a dar en cachorros, principalmente por consumo de carne, pero no solamente por consumo de carne. Ojo con las dietas nuevas de vuelta, que por ahí hay un exceso de fósforo en algunos, no conocemos bien los cereales y todo eso, y los que quieren hacer los perros veganos suelen meter la pata con estas cosas. Entonces, tienen que ser desbalances severos y por un tiempo prolongado. La deficiencia de calcio es realmente muy rara, por eso en general la gente dice, agrégale calcio. No, sacale fósforo, que no es lo mismo, porque por más que le agregue calcio, si no le sacas el fósforo, va a seguir el problema. Los signos radiológicos van a ser una osteopenia generalizada. Miren estos huesos que parecen papelitos, ¿sí? Miren, acá está la vejiga. Tiene mucha más radiodensidad la vejiga que los huesos.
Pérdida del tramado trabecular normal, porque esos huesos se van reemplazando por un tejido fibroso, se afinan las corticales en los casos severos y empieza a haber estas típicas fracturas que son fracturas por plegamiento, que es que yo abollo un papel. Realmente el hueso está tan finito y medio fibrótico y se abolla y queda como replegado sobre sí mismo. En la columna vamos a ver desvíos del eje, porque los perros son blandos y se los empiezan a doblar. Y lo otro que vamos a ver es una deformación en las carillas terminales, que son estas que están aquí, en reloj de arena invertido. Es decir, el reloj de arena tiene cintura, acá lo vamos a ver como con panza de los dos lados, ¿sí? Y esto se debe que el disco intervertebral es más duro que el hueso. Entonces el hueso se va moldando al disco intervertebral. Entonces, como ya dijimos, estos van a ser los signos radiológicos, que estos ya los hablamos todos, que vamos a encontrar en el hiperparasecundario nutricional por exceso de fósforo que se da en cachorros. Esto se trata tan fácil dándole de comer bien al animal. Yo veo cantidad en caninos y en felinos. En caninos un poco menos porque es más caro, porque comen más, pero el otro día tuvimos en la vete un perro hijo de carnicero que comía solo carne muy bien, estaba todo quebrado, y es muy común en gatos. Ahora, lo trato, el gatito va a mejorar un montón, lo trato con alimentos y analgésicos, porque estos perros, aunque yo no les vea las fracturas, están todos quebrados, tienen microfracturas. Es muy importante el uso de analgésicos en los primeros 15 días de tratamiento. Y lo que sí van a tener son secuelas de hiperparatiroidismo. Esos huesos que quedaron deformados quedan deformados. Entonces, sí vamos a ver en animales grandes, ven este reloj de arena invertido o estos desvíos de los ejes óseos o las caderas muy estrechas. En general estos animales son gatitos hembras, se recomienda castrarlos. Y vamos a encontrar secuelas de adulto. Acá no hay que darle calcio ni cambiarle alimento. Estas son secuelas que ya van a quedar. Esto no es un hiperparatiroidismo activo, sino son secuelas de hiperparatiroidismo y la vamos a ver en pacientes adultos o cachorros luego del tratamiento. Y vamos a hablar entonces del hiperparasecundario renal. Hasta ahí dijimos, hiperparasecundario de origen nutricional. Solo lo vamos a ver en cachorros. Y ahora vamos a hablar del renal. Se va a dar en cachorros por enfermedades renales hereditarias o congénitas, porque tienen que ser edades muy tempranas, y las lesiones óseas pueden llegar a ser muy, muy significativas, como este caso que tenemos acá, que es un caso del hospital. Y suele cursar junto con raquitismo, porque recuerden que la vitamina D, el último paso de la activación y el que se regula hormonalmente, está en el riñón, ¿sí? Es la última hidroxilación para hacer 1,25-dihidroxivitamina D. Entonces, esa deficiencia va a sumar lesiones de raquitismo al hiperparatiroidismo secundario renal. Vamos a tener mucha hormona paratiroidea y deficiencia de vitamina D combinadas. Y esto va a generar una lesión en la cara muy patognomónica, que es la hiperostosis facial o mandíbula de goma. Fíjense este animal, que es otro caso también de la facultad, como tiene la cara que parece hinchada, muy hinchada, si la tocas es fibrosa. Miren cuando le abrimos cómo los dientes quedan nadando en un tejido fibroso. Este es un paciente que fue a necropsia y miren cómo esto sería el hueso. O sea, el hueso no hay más hueso, hay un tejido fibroso, hay osteodistrofia fibrosa. Y las radiografías van a ser más que evidentes, con huesos realmente con una pérdida de densidad muy importante, no vamos a tener corticales, no vamos a tener tramado. Es todo un tejido conectivo, porque realmente es un tejido fibroso. Hay muy poco hueso y más que nada un tejido conectivo con forma de hueso. Tanto el exceso de hormona paratiroidea produce este reemplazo de tejido conectivo y la falta de vitamina D también va a producir desmineralización. Entonces no tenemos ninguna opción de que este animal tenga sus pobres huesos calcificados. Fíjense, este otro es un caso de la doctora Oribe, bastante con buen tratamiento, que llegó a ser bastante bueno, dentro de lo que duran pobres estos animales que tienen muy mal pronóstico. Aquí sí es muy difícil tratarlos y en general son enfermedades renales muy, muy severas que se complica la parte renal tanto como la ósea, ¿no? Entonces,
los cachorros tenemos esta mandíbula de goma, pero también vamos a sumar signos de osteopenia generalizada, fracturas patológicas y las lesiones por raquitismo que vimos anteriormente. Hay que tenerlas en cuenta. Nunca las vamos a ver solas y van a ser siempre de menor intensidad. Vamos a ver de mayor intensidad, nos va a llamar más la atención todo lo que es facial en estos casos. Ahora, esto ocurre en cachorros porque el recambio es muy alto, porque el metabolismo es muy alto. En el adulto también ocurre. Hay hiperparatiroidismo secundario renal. De hecho, en humanos es muy importante porque se dializan y la verdad que viven muchos años y es un temón el metabolismo óseo en los insuficientes renales crónicos en humanos. Yo creo que en caninos, a medida que vamos mejorando los tratamientos y que vamos teniendo seguramente en unos años posibilidad de diálisis y nuestros pacientes viven cada vez más, vamos a tener que empezar a prestarle atención a estas lesiones también, porque pueden provocar dolor óseo y pueden provocar un malestar generalizado en estos pacientes. Entonces, los adultos con insuficiencia renal van a tener una disminución generalizada de la densidad que se va a dar en la columna vertebral. ¿Por qué en la columna vertebral? Porque es uno de los huesos metabólicamente más activos, como dijimos al principio de la clase. Y también en la mandíbula va a tener también una importante manifestaciones como el afinamiento de corticales. Miren esta cortical, que en la mandíbula siempre, la cortical de la mandíbula es terrible, es muy dura. Miren acá cómo se empieza a afinar, se hace bien delgadita. Y lo otro que van a ver como uno de los signos más incipientes es la pérdida de la lámina dura y la disminución del hueso alveolar. Todo esto es el hueso alveolar, fíjense cómo está disminuido, está mucho más radiolúcido. Y esta liñita que está acá, esta liñita radiolúcida negra, ¿sí? Es el ligamento periodontal. Y esta liñita es el hueso que queda al lado del ligamento periodontal que se llama lámina dura. Y fíjense cómo aquí no hay más lámina dura. Es uno de los signos más incipientes de osteodistrofia fibrosa en el hiperparasecundario renal. Bueno, la última enfermedad que vamos a ver hoy, espero no haberlos aturdido con tanta cosa, es el hipertiroidismo congénito, que si bien es una enfermedad realmente poco frecuente, es una enfermedad muy característica y es importante que la tengamos clara, porque si alguna vez tenemos alguno de estos casos, es importante diagnosticarlo en forma bien temprana. Acá el diagnóstico radiológico tiene mucha relevancia, va a ser una de las primeras cosas que vamos a pedir, y está bueno diagnosticarlo, porque cuanto antes lo diagnostiquemos, mejor pronóstico va a tener este paciente y vamos a lograr tener pacientes con una calidad de vida muy razonable. El hiperparatiroidismo congénito se puede dar en caninos y en felinos, es primario, es central. Al nacimiento no se evidencia, sino que empieza a aparecer entre las 2 y 12 semanas de vida. Son perros letárgicos, con retraso mental y con retraso en la erupción de dientes y retraso en el cambio de manto, y van a ser enanos. No van a crecer bien, pero van a ser enanos deformes, a diferencia del enanismo central, que es aún más raro en caninos y felinos y que no vamos a hablar hoy porque si no nos extenderíamos demasiado. Entonces, estos pacientes van a tener una cabeza y grande y ancha, patitas cortas, un tórax ancho pero cortito, y van a tener deformaciones en los ejes óseos. Este es un paciente de la facultad de hace ya unos años, del doctor Castillo, que hoy nos acompaña, y esta es una foto del libro donde vemos dos hermanitos, un hipotiroideo congénito y un hermanito normal en dos schnauzer gigantes. ¿Qué hacen las hormonas tiroides? ¿Qué nos van a afectar? Entender qué va a afectar va a entender lo que vemos en la radiología. Por eso yo les explico qué es lo que se va a afectar, porque eso va a hacer que yo pueda entender qué es lo que estoy mirando. Las hormonas tiroides afectan principalmente la maduración del cartílago. Entonces, como dijimos, en la vida intrauterina, que sería esta parte, no vamos a tener hipotiroidismo porque va a estar las hormonas de la madre, no va a haber hipotiroidismo. Lo que sí vamos a partir del nacimiento, sí vamos a empezar a tener problemas. La mayoría de los huesos nacen acá, en esta zona, ¿sí? Con el núcleo primario ya desarrollado,
pero con los núcleos secundarios de epífisis y los núcleos accesorios sin desarrollar. Entonces, lo que vamos a tener el problema es aquí, en los núcleos secundarios, en las epífisis. Y vamos a tener también problemas en el cartílago, en el caso de que lleguemos a tener una placa de crecimiento desciente, en el cartílago de crecimiento o placa de crecimiento metafisiario. En esos dos lugares, en la vida postnatal, necesitamos hormonas tiroides para poder desarrollarse normalmente, y eso no está ocurriendo. Entonces, lo primero que vamos a ver desde el punto radiológico que nos va a llamar mucho la atención es la asincronía entre la edad ósea y la edad cronológica. Este es un paciente hipotiroide de 5 meses, pero cuando yo miro los atlas que les nombré al principio, vamos a ver que este paciente tendría que tener un mes y pico, mes y medio, ¿sí? Y este paciente tiene 5 meses, debería estar así de conformado y no lo está. Entonces decimos que hay una sincronía entre la edad que vemos en las radiografías de edad ósea y la edad cronológica, la edad real desde el nacimiento del animal. Esto es un animal normal a los 5 meses, fíjense el desarrollo que tiene ya las epífisis, mientras que este es un animal normal al mes, que está mejor que el hipotiroide de 5 meses. Y les dije que no solo se va a hacer un retraso, sino que va a haber una displasia. Es una condroplasia. Ese cartílago no se va, esa osificación va a ser desprolija y en manchas. Ven como acá está como manchada la epífisis. Vamos a comparar con estas epífisis normales. Fíjense como, si bien los núcleos, podemos decir, pueden estar chiquititos, pero además están irregulares, heterogéneos, sin bordes bien definidos, como tendrían que ser los núcleos de crecimiento epifisiarios normales. Fíjense, bueno, en ni hablar en el cachorro de 5 meses normal, este tiene 7 meses, fíjense cómo las epífisis están totalmente formadas, mientras que aquí es, la verdad, pobre, un desastre. También vamos a tener metáfisis acopadas, ¿sí? A veces estas metáfisis se vuelven anchas porque no se, por el mismo proceso de falla de osificación, fíjense cómo se ponen con forma de copa ensanchadas. Vamos a tener obviamente una longitud disminuida porque no andan los cartílagos de crecimiento y también vamos a tener un retardo de osificación en sesamoides y muy característico es que la rótula no nos aparece porque la rótula aparece después y van a ver que van a haber rodillas sin rótulas y ahí tienen que sospechar que hay un retardo de osificación en los sesamoides y por eso las rótulas siguen siendo fibrocartílagos y no se ven. En la columna también es muy marcado la deformación, fíjense cómo no hay carillas prácticamente terminales y los cuerpos son muy cortitos. Fíjense, 5 meses con 5 meses, un cuerpo normal, bien elongado, con carillas terminales bien formadas, un cuerpo cortito con unos vestigios, un intento de carilla terminal por aquí y por aquí. Y lo bueno de todo esto también es que tienen muy buena respuesta al tratamiento. El tratamiento se hace un control evolutivo. Bueno, eso por ahí el doctor Castillo es el más indicado para hablar un poco de las respuestas y cuándo indicarle, pero es bueno hacer un control al tratamiento seguido, en general, de todas las patologías metabólicas óseas para ver cómo viene una vez que yo hago las correcciones del tratamiento. Bueno, entonces, vamos a tener, para redondear la clase, tenemos osteoporosis, tenemos raquitismo con ese ensanchamiento de las metáfisis, tenemos el hiperparal secundario, acuérdense que el primario no vamos a encontrar lesiones óseas significativas, nutricional en cachorros con una osteopenia, esas fracturas patológicas, una osteopenia muy generalizada. En cambio, en el renal vamos a hacer hincapié en la mandíbula, esos perros con caras anchas, y en la renal adulto vamos a tener o en la columna o en la mandíbula, pero signos muy superficiales. Y por último, en el hipertiroidismo vamos a tener ese retardo en el crecimiento, pero también asociado a mala conformación de las epífisis, todos los núcleos secundarios, a un retardo de rótula y a esas metáfisis ensanchadas. Yo aprovecho, Ana, para hacerte alguna pregunta. Pablo te pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en revertir el hiperparatiroidismo secundario desde que corregís la dieta?
En realidad eso es muy variable. La signología clínica a los 15 días mejora notablemente. A los 15 días de alimento y tratamiento, acá es muy importante de vuelta que le den analgésicos, eso es súper importante. Y nada, a los 15 días en general ya hay un cambio clínico muy evidente. Al mes están prácticamente normales, ¿sí? También va a tener que ver con la severidad, el tiempo que pasó a ese animal comiendo solo carne, cómo llegue, cuántas fracturas patológicas tengan, obviamente, y lo que nunca van a revertir son las secuelas. Bueno, muchas ¿quieren gracias. Sí, a ver cómo cambiaron. Después seguimos. Bueno, acá, la pérdida de inmunización del 20% es identificable radiológicamente. Bueno, bien, mejoró la respuesta del no. Es identificable después del 30%. Yo acá les puse el 20%, era media tricky. Pero bueno, acuérdense que es del 30 al 50. Algunos del 30 no se ven, así que es lo que quiere decir, lo importante de esta pregunta es que es de baja sensibilidad. No nos podemos confiar de que el animal no tiene nada metabólico, sino que, bueno, puede ser que no lo vea. A veces lo que pueden hacer, si siguen sospechando de algo metabólico, es repetir la radiografía a los 15, 20 días, a ver si aparece, si se desmineraliza aún más y aparecen las lesiones. La otra. El término correcto que describe, la verdad que acá me sorprendieron muy bien, la mayoría ya de entrada puso osteopenia, lo cual es muy bueno. Bueno, un poquitito más, algunos persisten en la osteoporosis, pero bueno, vamos a sacar la osteoporosis del término radiológico. Acuérdense que se puede usar como conclusión, pero no es bueno usarla como descripción cuando hablamos de la desmineralización. A los cabezaduras del 12%, acuérdense que es osteopenia. Seguimos. Las enfermedades que alteran el metabolismo afectan a todos los huesos por igual. Bien, la mayoría ya decía que no, eso es muy bueno, y aún más dicen que no. Son media fácil las preguntas. La próxima clase va a ser preguntas más difíciles. Bueno, y acá sí, bueno, el aumento del espesor del cartílago de crecimiento, que antes la mayoría había puesto que el hiperparo nutricional. Algunos persisten con el hiperparo nutricional, pero acuérdense que el espesor del cartílago de crecimiento va a aumentar en el raquitismo, porque como no se producen esas estalactitas mineralizadas, el cartílago sigue creciendo y no hay osificación. Bien, la siguiente, la última. Y la última es la del hipotiroidismo. La falta de correlación entre la edad ósea y la cronológica es un signo frecuente en el hipotiroidismo congénito, ¿sí? El raquitismo y el hiperparatiroidismo, la edad cronológica y la ósea van bien, los huesos son de papel, pero la edad cronológica va bien. Y esto también se puede dar en enanismos centrales, pero en el hipotiroidismo congénito, acuérdense que no solo es esta diferencia entre la edad cronológica y la edad ósea, sino que además tengo esas epífisis raras, con esa displasia epifisiaria, que van a completar el diagnóstico del hipotiroideo, que es además deforme, es un enano clínicamente diferente porque es todo deformado. Bueno, espero haberles iluminado en algún aspecto y las dejo ahora. Si querés, poneme que le paso el de Aldana. Sí, Aldana, vendría el caso clínico, así que buenas noches. Si querés compartir la pantalla, Aldana, y mientras te hago alguna pregunta más, ¿te parece, Ana? Dale, sí. Acá te pregunta José, ¿cuáles son las incidencias que se debieran pedir de rutina para el diagnóstico de hipotiroidismo congénito? En general cuando tenés estos casos, le pedís de todo y el radiólogo va a hacer todo lo que le pidas, incluso por bajo costo, porque son casos muy poco frecuentes. Lo que no puede dejar de faltar son las metáfisis de las manos y la columna. Yo creo que esos dos, y la rótula. Yo haría ambas manos, cúbito y radio distal, las dos manos, frente y perfil, un lateral de columna y dos rodillas para empezar.
¿sí? Después, la verdad que en general, cuando llegan estos pacientes, les hacemos placa de pies a cabeza. Esa es la verdad, porque son muy poco frecuentes. Pero vos como clínico pedí metafísica de cúbito y radio en general para todas las patologías metabólicas de animales en crecimiento. Cúbito y radio no puede faltar. Para las que producen osteoporosis, osteopenia, columna no puede faltar. Y en el caso del hipotiroidismo de rodilla es muy interesante por el tema de la rótula. Gracias, Ana, excelente. Ahora yo les voy a presentar a la siguiente colega que nos va a hablar, nos va a presentar casos clínicos. La doctora es Aldana Tomei, que es especialista en clínica médica de pequeños animales en la UBA, es también especialista en docencia universitaria, ha hecho el posgrado en radiología en la Universidad de Buenos Aires y de ecografía en la Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología, es ex docente del Servicio de Clínica Médica de Pequeños Animales, docente del Servicio de Radiología del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, es tutora de pasantías de posgrado en el Servicio de Radiología del Hospital Escuela de la UBA, también es supervisora de alumnos de las prácticas, nunca me sale, las prácticas profesionales supervisadas, y en la práctica privada también es directora, médica clínica, radióloga, ecografista en el Centro Médico Veterinario Centenario. Así que, Aldana, te dejamos. Buenas noches. Quería agradecer a los directores del curso por haber pensado en mí y a Tecnimagen por generar el curso. Vi las dos clases anteriores y me fueron súper útiles. Y bueno, voy a presentar 3 casos clínicos cortitos. 2 de los 3 casos clínicos, yo hasta hace poquito era clínica en la veterinaria y se me presentaron a mí como primera consulta, con lo cual, si bien no son casos frecuentes, ocurre, porque 2 de estos 3 que les voy a mostrar los vi yo por primera vez cuando atendía en el consultorio. El primer caso clínico es Capitán. La reseña era un canino macho de 3 meses, había sido encontrado en la vía pública hacía 3 semanas. La gente tenía pocos recursos económicos y desde entonces lo alimentaba con polenta y carne. El motivo de la consulta, por lo que lo trajeron, es que lo notaban claudicar del miembro anterior derecho. Eso es lo que le llamaba la atención. Cuando lo encontraron un perro normal, que a las 3 semanas empezó a manifestar signos clínicos de dolor en el miembro. Y a la revisación clínica tenía hipertermia leve, pero tenía hipertermia, y por palpación no pude evidenciar qué parte del miembro le dolía. Sin embargo, me pareció que le dolía todo. Donde lo tocaba le dolía. En ese momento, mis diagnósticos presuntivos fueron hepatozón y Ehrlichia. Y como tratamiento, le apliqué Emeloxicam y le solicité un hemograma. No le solicité todo el análisis de sangre porque la verdad es que no podía. Los propietarios no tenían recursos económicos para todo junto. Viene a las 48 horas y Capitán estaba peor. Seguía con una ligera hipertermia y ya no caminaba casi, solo se paraba para orinar y para defecar y lo notaban que jugaba acostado, eso le llamaba la atención. Le volví a repetir el analgésico y obtuve los resultados del análisis de sangre. El análisis de sangre, el hemograma, que lo que le pude hacer era normal, ¿sí? Lo único que tenía era una ligera anemia. El paciente había sido desparasitado cuando lo encontraron, así que el parásito no parecía ser la causa de lo que le estaba pasando. Les traigo sangre entonces para seguir con mi ruta diagnóstica de Ehrlichia y hepatozón. 48 horas después, vuelve. Ya el paciente no se paraba ni para orinar. Pobre Capitán se orinaba acostado porque no quería ni apoyarse en las 4 patas. Tengo los resultados de Ehrlichia y de hepatozón y la verdad que todos me dieron negativos. Y lo que aprendí es que cuando hay dolor generalizado, yo no pensaba en una enfermedad ósea metabólica. Entiendo que por vivir en capital casi todos los pacientes comen bien, pero bueno, encontré que evidentemente le había alterado o le había afectado la mala nutrición. Entonces, le voy a hacer radiografía, ¿sí? ¿Qué le indicamos? Bueno, como dijo Ana, las áreas de mayor velocidad de crecimiento van a ser las que van a estar más afectadas.
entonces le saqué radiografías de carpo para incluir las metáfisis del radio, las epífisis y metáfisis del radio y de los cúbitos, ¿sí? Y ahí me sorprendí, porque llegué al diagnóstico de raquitismo con la radiografía. Entonces dije, ¿cómo puede ser que hace una semana estoy atendiendo a un paciente y no me di cuenta que tiene signos clínicos de raquitismo? Y esta es la foto de Capitán, ¿sí? La verdad es que si bien tenía los carpos anchos, no era una cosa que llama la atención más que un paciente condrodistrófico. El paciente era mestizo. La verdad que no me llamó la atención en toda la semana que tenga los carpos anchos. Como signos radiológicos teníamos todos los que mostró Ana en el raquitismo. Aumento del espesor del cartílago de crecimiento, que ahí los marqué, un ensanchamiento de las metáfisis, una densidad heterogénea acá arriba en las metáfisis, afinamiento de corticales y pérdida de densidad ósea generalizada. Estos pacientes además cursan con osteomalacia y osteoporosis, como dijo Ana. Y después fui a sacarle una radiografía a la parrilla costal. De verdad que el rosario raquítico que yo me esperaba y que decían en los libros que me tenía que encontrar, clínicamente no se veían. Sin embargo, sí los pude detectar radiológicamente, donde se ve el ensanchamiento de las uniones costocondrales. Entonces, bueno, decidimos sugerirle un tratamiento, ¿sí? El tratamiento sugerido fue la corrección alimentaria y la vitamina D. La causa más frecuente de alteraciones como el raquitismo es falta en la vitamina D o una alteración genética, ¿sí? El paciente, como dijimos, no tenía recursos económicos, entonces lo único que hicimos fue darle un alimento super premium. A las 48 horas vuelve a comer buen alimento balanceado y me sorprende lo rápido que mejora el paciente. ¿Sí? Si bien no era un perro normal y estaba muerto de dolor, ya notaron que el dueño relató que subía a la cama. Y esa hipertermia que habíamos notado en todas las consultas anteriores ya había mejorado. A la semana, ¿se escucha bien? Se te escucha un semana de fondo. No, semana no. Aldana. Ay, sí, porque me salió conexión inestable. Ahí está. Ahí ya, a los 13 días de haber empezado, o sea, a la semana de haber empezado a comer bien, el animal había subido peso, ya caminaba normal y se vacunó, de lo bien que estaba. Entonces, como habían preguntado, la mejoría clínica enseguida, no digo que las 48 horas eran muy evidentes, pero sí, en este caso, a la semana ya teníamos un perro que caminaba, corría y jugaba, ¿sí? Sin embargo, los cambios radiológicos no los vamos a observar tan pronto. Estas son las radiografías de Capitán 40 días después de comer alimento balanceado. Fíjense que si bien los cartílagos de crecimiento mejoraron un montón, la densidad ósea mejoró un montón, las corticales están mucho mejor, en el cúbito todavía persiste cierta falta de mineralización del epífisis distal. Acá les puse las dos radiografías para que comparen cómo evolucionó positivamente el paciente, ¿sí? De tener un cartílago de crecimiento enorme, pasó a tenerlos normales. Y a pesar de que a los 40 días clínicamente era un paciente perfecto, parado, impecable, seguía presentando alteraciones en la mineralización del cartílago de crecimiento. Capitán al año siguiente volvió, era un paciente normal de 20 kilos, que a la revisación clínica no le quedaron secuelas. Entonces, Capitán sufría, evidentemente, como mejoró sin haberle dado vitamina D, sufría de una alteración, una deficiencia de fósforo o de vitamina D, ¿sí? Tral comenta que este tipo de casos son raros, que lo más frecuente es que sean alteraciones genéticas, una alteración en la activación en el riñón de la vitamina D o una alteración en los receptores de la vitamina D. O sea, en general son desórdenes hereditarios que no se van a resolver tan fácil como se resolvió Capitán. Sobre todo cuando la alteración está en los receptores, porque a pesar de que uno le pueda suplementar la vitamina D, el paciente no va a mejorar si no tiene receptores para recibir la vitamina que uno le suplementa. Bueno, este es el primer caso. Ahora les voy a hablar de otro caso que también atendí yo, que llegó a la consulta cuando estaba atendiendo. Este es Thor. Es un canino boxer macho, tenía 3 meses y medio.
Hacía un mes lo alimentaban avena, legumbre, verduras e hidratos de carbono. La gente amaba a Thor, la gente tenía recursos económicos para mantener a Thor lo mejor y le cocinaba especialmente lo que para ellos era mejor. El veterinario le había dicho que si le daba mucha carne o si le daba carne, le iba a hacer mal a los riñones, entonces estuvieron un mes sin darle carne. Y este es Thor, el video de Thor, cuando llegó la primera consulta. La verdad, pobre Thor no se podía mantener en pie, lo tenían que sostener, no se quería parar, tenía desviados los carpos, tenía desviados los miembros posteriores, especialmente el miembro posterior izquierdo, tenía una cara de estoy sufriendo un montón con esto que me está pasando. Entonces le saqué radiografías, ¿sí? De nuevo, los signos radiológicos que vemos en estos casos extremos son todos los que dijo Ana. Una osteopenia generalizada, ahí les aumenté la rodilla para que vean que hay pérdida del tramado trabecular, casi no se ve, una pérdida severa de afinamiento cortical, yo no sé dónde está la cortical y casi no se diferencia del tejido blando, y fracturas patológicas tenía ahí en el fémur, que era el miembro que tenía más angulado cuando vimos el video anterior, ¿sí? Entonces, le empezamos a dar, acá tenemos la radiografía de la columna que también le saqué, ahí tenemos una radiografía de la columna normal, y esta es la radiografía de la columna de Thor, que también tiene todos los signos radiológicos que dijo Ana, desvío del eje de la columna vertebral, tenía una lordosis, y deformación de las carillas terminales de los cuerpos vertebrales. La verdad es que yo no veo ni las carillas terminales de los cuerpos vertebrales, es casi una continuidad entre el tejido blando y la columna de Thor. La cadera también se presenta como una C invertida, que eso pasa seguido en los gatos que tienen hiperparatiroidismo secundario, que son muy chiquititos. Entonces así llegamos al diagnóstico de hiperparatiroidismo secundario nutricional y como lesión ósea es una osteodistrofia fibrosa. ¿Qué tratamiento? Corregimos la alimentación y le agregamos analgésicos en los primeros días, porque la verdad que enseguida Thor empezó a estar mejor, no necesitó mucho analgésico. Fíjense, este es el video de Thor 15 días después de comer alimento balanceado. Si ven, todavía tiene la angulación del miembro posterior izquierdo, porque ahí es donde se presentaba la fractura patológica, pero es un perro que dejó de sufrir muy rápido. Y este es Thor que ya tiene 3 años, esto de la semana pasada que me mandaron los propietarios, porque les conté que iba a presentar su caso, quedó impecable. La verdad que yo esperaba encontrar una fotografía de un perro con otras condiciones. Está hermoso Thor, después de 3 años de haber pasado por esa desgracia. Y bueno, ahora les voy a hablar de... Bueno, las causas de hiperparatiroidismo secundario nutricional, como dijo Ana, haciendo un resumen, son dietas deficientes en calcio, que es muy raro, o desequilibrios entre el calcio y el fósforo y aumento del fósforo. En Thor había un exceso en el consumo de fósforo, ¿sí? pero por consumir cereales, no por lo que es más frecuente, que es consumir exceso de carne. Y como dijo Ana, hay que tener cuidado con estos fanatismos que los veganos y los vegetarianos tienen en alimentar a sus perros y a sus pacientes, a sus mascotas, como se alimentan ellos. Ahora, como último caso, este no lo recibí yo, es un paciente de la facultad, era Cuchuflo. Cuchuflo era un canino macho de 5 meses mestizo. El motivo de consulta fue porque respiraba mal, presentaba anorexia de 1 semana de evolución, y como datos clínicos relevantes, quien lo revisó encontró mal estado general. Cuchuflo no tenía vacunas, no estaba desparasitado, estaba descuidado. Sus mucosas estaban pálidas. Tenía disnea inspiratoria, presentaba deformación en el maxilar. Cuchuflo estaba así, parecía picado por una abeja y teniendo una reacción anafiláctica, pero bueno, no, esto era duro y no le dolía. Se observa una deformación, entonces al abrirle la boca casi no se podía abrir. Se observa una deformación en el maxilar muy importante que le impide cerrar la boca. Cuchuflo no podía masticar la comida. Ese era un problema importante que tenía. En el análisis de sangre, lo que se vio fue una anemia no regenerativa con índice reticulocytario 0 y un aumento en los glóbulos blancos
con monocitos y formas tóxicas. Entonces, Cuchuflo lo peor que le pasaba era el fósforo, o por lo menos lo que le estaba causando el hiperparatiroidismo secundario que vemos era el fósforo, que estaba muy elevado. Y quería mostrarles, lo interesante es tener un video, que me pasó la doctora Rodríguez, un video de Cuchuflo, cómo se veía. La verdad es que yo creo que cuando vemos los pacientes así en un video, es difícil olvidarse. Pobre Cuchuflo, no tenía los cornetes, no podía respirar porque los cornetes eran un tejido fibroso tremendo. Bueno, y así se veía Cuchuflo. Estas eran las radiografías de Cuchuflo, muy similares a las que presentó Ana, y si bien en un principio hay una pérdida de la lámina dura cuando la patología recién empieza, en los cuadros severos como Cuchuflo había una completa pérdida del tramado trabecular con una severa deformación en más de la mandíbula. Es lo que se llama mandíbula de goma. Entonces nuestro diagnóstico como hiperostosis facial debido a un hiperparatiroidismo secundario renal. Cuchuflo no volvió al hospital, no le lograron hacer la ecografía porque para eso tenía un turno después, pero igual el pronóstico cuando ya encontramos un paciente en estas condiciones es infausto, ¿no? No hay mucho para hacer por el Cuchuflo. Entonces, si bien lo que pasa normalmente es una pérdida de la lámina dura, en estos casos extremos podemos ver un paciente como Cuchuflo. Así que bueno, estos son los 3 casos que les voy a presentar hoy como resumen de los casos de los temas que mostró Ana. Y ahora lo voy a dejar con los expertos para que les pregunten. Acá están para decirles. Gracias, Aldana. Muy lindos casos. Pobre Cuchuflo. Pobre Cuchuflo. Una vida corta, le espero. Bueno, vamos a tener como expertos al doctor Matías Esloco y al doctor Víctor Castillo. Matías es veterinario, licenciado en veterinaria del Ministerio de Educación y Ciencia de Madrid, España. Es especialista en docencia universitaria de la UBA. Tiene también hecha la maestría en docencia universitaria que está en curso. Es diplomado de posgrado de radiología de la UBA y de ecografía en el SEM. Es docente y tutor de pasantías del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. También es tutor de las prácticas profesionales supervisadas y también Matías hace su práctica en diagnóstico por imagen en resonancia magnética, en medicina nuclear, en telemedicina también hace para diagnóstico de radiología, resonancia y tomografía computada en Argentina, Colombia, Venezuela, Perú y Estados Unidos. También es disertante en cursos de grado y posgrado de la especialidad en Argentina y Latinoamérica y es disertante en congresos nacionales e internacionales. Y el doctor Víctor Castillo, que muchos de ustedes lo conocen, también es endocrinólogo, es doctor en la Universidad de Buenos Aires, especialista endocrinólogo, especialista en docencia universitaria, es profesor titular asociado de la Cátedra de Clínica Médica de Pequeños Animales de la Facultad de Veterinarias, es el jefe de endocrinología del Hospital Escuela, también de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, es director de proyectos de investigación con temática en síndrome de Cushing y también en problemas óseos y articulares, director de becas de becarios y tesistas de maestría y doctorado, coordinador del programa de pasantías en endocrinología y programa de pasantías en clínica médica, profesor de posgrado de la especialidad, maestría y doctorado en universidades de Argentina, Ecuador, Chile, Bolivia y Uruguay. Vale decir, 2 personas realmente muy conocidas, muy preparadas en sus temas y, bueno, muy queridas también. Así que, no sé, Aldana, si querés poner el... Sí, pongo la diapositiva. Lo que vamos a hacer ahora es dejarles un cuadro con los 3 casos
Exacto, vamos a iniciar con Matías y yo lo que les pediría, después hablará el doctor Castillo, las preguntas recuerden en preguntas y respuestas. Matías. Bueno, buenas noches a todos. Inicialmente, por supuesto, agradecer a Tecnoimagen, a Estela, a Elena por por invitarme a participar de este curso que la verdad que es más que interesante. Ana y Aldana, excelente las clases, los casos, la verdad que muy interesante. Y bueno, yo les quería transmitir un poco mi experiencia en lo que es la parte de imágenes, también un poco con alta complejidad, y bueno, hacer un poco de hincapié en cuáles son, por decir de alguna forma, los tips o los puntos claves que tenemos que reconocer, por ejemplo, en estos 3 casos, ¿sí? Fíjense que cuando Ana describía todas las diferentes afecciones óseas y hablaba de la terminología, no lo hacía de capricho, sino que realmente cuando nosotros tenemos que lograr definir, describir, transcribir al clínico algún tipo de información cuando tenemos lesiones óseas, es muy importante ser específicos en dónde se está produciendo este tipo de afección. Porque como vimos hasta ahora, nosotros hablamos de cambio de densidad ósea, y bueno, estaba la duda, osteoporosis, osteopenia, cuál describíamos, cómo lo describíamos, y fíjense que ya sabemos que en realidad la osteopenia es un signo radiológico y la osteoporosis es un posible diagnóstico, ¿sí? En el cual ya estamos entrando en lo que es los cambios en cuanto a la cantidad de hueso, recuerden que eso es la osteoporosis, y qué es lo que pasaba en osteomalacia o en otros trastornos, que lo que cambiaba era la calidad. Puntualmente en estos casos, fíjense que son 3 pacientes jóvenes que se presentan a consulta, en los cuales uno quizá como clínico puede estar un poco desorientado en cuanto a dónde está la lesión primaria, y por eso la importancia de no solamente reconocer la clínica, sino lo más importante que es el primer paso, la anamnesis, cómo a través de saber qué se come, saber cómo está alimentado ese cachorro, encontrar, yo me acuerdo cuando cursaba PH1 que la primera pregunta de la grilla era: convive con otros animales y qué come. Y yo decía, pero ¿cómo no preguntamos primero para qué viene? Y bueno, después de rellenar 100.000 veces esas grillas de anamnesis, realmente uno se da cuenta que saber qué comen, cómo comen y hace cuánto comen, y principalmente el entorno en el cual vive ese paciente, es muy importante. ¿Por qué? Porque en 2 de estos casos, como Capitán y Contor, nos damos cuenta que había una falla importante en la nutrición. Hoy día, seguramente, de las preguntas que surgen ahora y que surgieron en clases pasadas, surgió la duda de las dietas BARF y toda esta nueva modalidad de cambios en dietas, de pasar de lo que son los piensos ya formulados a lo que es la dieta casera, y bueno, posiblemente empecemos a encontrar nuevamente, principalmente en Cava, ¿no? Como decía Anita, que es seguramente frecuente en el interior, que todavía la gente alimente al perro con lo que sobra, con lo que haya, y en Cava todavía la tendencia sigue siendo darle en general un soporte nutricional, podemos decir, de mayor calidad, pero bueno, toda esta orientación hacia lo que es nuevas formas de alimentarse, sin duda puede impactar negativamente en nuestros pacientes. Y volviendo a estos 2 casos de Capitán y Thor, que por suerte tienen un desenlace favorable porque tienen tratamiento, recalcar mucho lo que dice Ana, que es en dónde tenemos que ir a buscar las lesiones cuando sospechamos de cuál o tal enfermedad. ¿Qué signos radiológicos van a ser los predominantes en esto? Fíjense que la osteopenia era solamente un síntoma general, y algo es importante, y tomo una pregunta que le hicieron a Ana, que es ¿cuánto tiempo después vamos a ver un paciente mejor después del tratamiento? Bueno, acá lo primero que tenemos que volver es a foja cero. ¿Cuándo empezamos a ver la osteopenia? 30 a 50%. Como decía Ana recién, hay perros que con 30 no los vamos a ver. Entonces no es lo mismo recuperar un perro que tiene un 50% de pérdida de matriz ósea que al que tiene un 30% y lo logramos ver radiológicamente. Entonces, bueno, después eso con Víctor vamos a ampliar un poquito más. ¿En qué momento hacer las placas de control y cuándo esperamos ver mejoría radiológica? Porque la clínica realmente es muy rápida. Por otro lado, ubicar el sitio de la lesión. Capitán, fíjense esas metáfisis ensanchadas, ese defecto que tenemos en la osificación endocondral, ¿sí? Lo que veníamos hablando antes, cómo perdemos la posibilidad de transformar el tejido osteoide en tejido mineralizado. Y por el otro lado, lo que pasaba con Thor es que veíamos todos los huesos raros, frágiles, una osteopenia muy marcada, pero
fíjense que lo que eran las epífisis o las líneas metafisiarias aún se mantenían conservadas. Entonces, sin entrar, por supuesto, que todo esto indica que la radiografía nos puede ayudar, pero vimos que es bastante inespecífica, como muchas veces asociando la clínica, el laboratorio y los cambios radiológicos nos podemos acercar a un posible diagnóstico final. En el caso de cuchuflo, bueno, por supuesto ya el pronóstico es bastante malo. ¿Por qué? Porque vimos que en Capitán y Thor, con el tratamiento adecuado, encontrando la lesión a partir de estas lesiones específicas que vemos en las placas, logramos revertir el cuadro, y en el caso de cuchuflo, lamentablemente, no teníamos con qué revertir el cuadro porque o le poníamos un par de riñones nuevos o realmente este paciente estaba destinado, lamentablemente, a tener un final bastante infructuoso. Desde lo que yo opino como imagenólogo, lo que puedo decir es que la radiografía sola en sí no es más que una imagen. De por sí estamos viendo que es bastante inespecífica porque hemos visto que las disminuciones de la densidad ósea pueden coexistir en cualquiera de estas tres que hemos mencionado, como es un signo inespecífico muchas veces, como puede estar asociado a otras enfermedades metabólicas. Y hoy día ustedes podrían preguntar qué otro tipo de diagnóstico por imagen yo podría utilizar para quizá abordar mejor estos cuadros, ¿sí? Y lamentablemente les puedo decir que lo que se usa en medicina veterinaria es bastante poco, porque uno no va a recurrir quizá a una resonancia o una tomografía para tratar de determinar si hay una alteración a nivel de las metáfisis como en el raquitismo o de las epífisis, como en el hipotiroidismo. Entonces, realmente, digamos, apuntar ese tipo de diagnóstico por imágenes para encontrar lesiones que ya son evidentes en un estudio que es mucho más sencillo, económico, frecuente y al cual uno puede acceder, no tiene mucho sentido. Creo que es importante a veces saber a qué recurrir, por ejemplo, a estudios que se hacen mucho en humanos, como la densitometría ósea, que tiene una capacidad muchísimo más sensible que la radiología para poder encontrar esta alteración de la matriz ósea. Y bueno, ustedes como sabrán, la doctora Ana está terminando ya su doctorado en biopsias óseas y creo que hoy día la posibilidad de justamente estudiar este trabeculado óseo y ver estas imágenes tan lindas que nos mostraba Ana en cuanto a lo que eran los osteoclastos, los osteocitos y las alteraciones entre los osteoblastos, y o sea, como digo yo, esta river boca entre destrucción y producción, sin duda puede ayudar muchísimo, muchísimo a un diagnóstico más certero. Muchas gracias, Matías. Bueno, quisiéramos escuchar ahora la opinión del endocrinólogo, ¿no? ¿Cómo se ven estas patologías desde la endocrinología? Así que, Víctor, te escuchamos. Bueno, gracias, Estela, gracias también, Elena, por la invitación. Y quiero felicitar a Aldana y a Ana por las excelentes disertaciones, sobre todo bueno, no sobre todo a Ana, porque fue realmente muy bonito y muy claro por un tema que es muy árido, muy difícil, el tema del hueso. Cuando uno habla, sale todo el mundo corriendo, nadie lo quiere escuchar. No tiene prensa, como puede ser el hipotiroidismo, que todo el mundo escucha, vamos a escuchar esto, pero ponemos hueso y todo el mundo corre, huye despavorido de eso y siempre recae en la misma gente para darlo. Y por otra parte, decir también que como ex docente que he sido de Matías, de Aldana, de Ana, me han tenido que padecer en Medicina 3, realmente los felicito y me siento orgulloso de lo bueno que han salido en la etapa profesional, ¿no? Y qué bien que han avanzado y que son un ejemplo en esto para que otros también lo sigan. Bueno, dicho esto, vamos a lo siguiente. Desde el punto de vista de la endocrinología, para mí es fundamental en las etapas de crecimiento realizar radiología, como dijo bien Ana, de la mano entera, o sea, desde el tercio distal del radio, el carpo, los metacarpianos, todo para hacer la evaluación de la edad ósea, de frente y de perfil, de la columna lumbar, como mostró Ana, y también de la articulación de la rodilla, porque eso me da una información inmensa. Por ejemplo, en el caso de Capitán, y que yo siempre lo digo en las clases o en disertaciones, la imagen que se observa la llamamos
del punto de vista de la endocrinología, de copa de champán invertida, por ejemplo. Y es un signo muy característico de la deficiencia de vitamina D o de raquitismo en general. Entonces ya eso nos está guiando hacia un diagnóstico. Respecto a otro, obviamente puede haber déficit de vitamina D asociado a hipotiroidismo, sí, de hecho lo provoca el hipotiroidismo, pero ya con eso sabemos que sea un hipotiroideo tenemos una deficiencia de D o de fósforo que vamos a tener que atender. Por otra parte, también es importante respecto al crecimiento, cómo se ve el hueso, porque yo tengo otra patología de crecimiento como ser la deficiencia de hormona de crecimiento, el enanismo. ¿Y qué va a suceder ahí? Voy a tener atraso de la edad ósea también, ¿sí? Sobre todo cuando es muy severa la deficiencia de vitamina D. Y también voy a tener vértebras inmaduras. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que el hueso no está desmineralizado, que es un hueso de aspecto normal, pero atrasado. O sea, será el hueso de un perro, por ejemplo, de 4 meses, vamos a ver que la edad ósea va a ser correspondiente, por ejemplo, a 3 meses, pero parejo, sin esas alteraciones ni esas deformidades que le mostraba Ana. En la columna lo mismo, las vértebras van a estar retrasadas, van más lento su maduración, pero no van a estar tan retrasadas como en el hipotiroideo congénito. Entonces, si yo tengo un perro con déficit de crecimiento o un gato y al hacer la placa observo que el hueso está parejo, está normal, pero atrasado en su etapa evolutiva, bueno, me inclino más hacia una deficiencia de hormona de crecimiento y habrá que hacer el test diagnóstico por ahí, que hace un hipotiroidismo congénito que además va a ir asociado a otra serie de signos clínicos. Eso por un lado. Por otro lado, que sí me gustaría recalcar y que da pie tanto Capitán como Cuchuflo, desde el punto de vista de endocrinología, es respecto al fósforo, que muchas veces se lo toma como el malo de la película. Lo primero que tienen que acordarse es que el fósforo va a variar con la edad del animal. En los cachorros la fosfatemia es fisiológica, hay hiperfosfatemia fisiológica y tenemos un fósforo alto en los primeros 3 meses, que puede llegar de 8 a 10 miligramos de decilitro. Ojo con eso porque lo necesita. Si yo no tengo este tenor de fósforo, voy a tener el raquitismo que se llama hipofosfatémico. Y ese raquitismo hipofosfatémico, así como se puede dar por temas nutricionales, como puede ser el caso de Capitano, donde también hay un mal aporte de vitamina D en la dieta, también puede darse provocado por el veterinario por aportar exceso de calcio en la dieta en el afán de querer evitar, entre comillas, la descalcificación del hueso. Entonces se le insiste dar mucho carbonato de calcio junto con la comida. Y esto es un error, porque el carbonato de calcio depresiona el fósforo, quela el fósforo y su absorción. Entonces, si lo doy en la etapa de crecimiento, el aporte de fósforo o la absorción de fósforo va a estar disminuida y voy a tener el raquitismo hipofosfatémico. Esto es algo que yo observé en muchos perritos en crecimiento que venían con niveles de fosfatemia de 3, 4 para una edad de 3 meses, donde claramente estaba disminuido y era precisamente por agregar carbonato de calcio junto con la comida. En el crecimiento el carbonato de calcio tiene que estar dado fuera de la comida, alejado. En cambio en Cuchuflo, donde ya teníamos la insuficiencia renal y este problema, ahí sí vamos a tener que dar carbonato de calcio con la comida para deplesionar ese fósforo y evitar el otro problema. O sea, tenemos dos situaciones muy semejantes en cuanto a su fisiopatología por la deficiencia de vitamina D y el aumento de la paratormona, pero con tratamientos totalmente distintos. En uno daremos el carbonato de calcio con la comida, calcio cuchuflo, y en el caso de Capitán, el carbonato de calcio debería ser alejado de la comida o dar otra sal de calcio. Y bueno, y otro problema que también se observa, como puede ser el caso de Capitán, y puede ser con dietas caseras, es darle al animal de comer sin aporte de grasa, sin aceites o sin grasa, en el tenor normal, porque la vitamina D, al ser liposoluble, requiere de la presencia de lípidos para poder ser absorbida. Entonces me ha pasado que gente viene, no, yo no le pongo, le doy la dieta casera, todo balanceado, pero aceite o grasa no, porque le hace mal al hígado, entre comillas. Bien, ese error lleva a que la vitamina D no sea absorbida
y no tengo un correcto aporte dietario. Bueno, en ese caso, corregir la dieta es importante y en todo caso, el caso de Capitán, por ejemplo, haber aportado vitamina D, el raquiferol no está de más porque ayuda a una rápida mejoría, una rápida mineralización de todo el osteoide, mejoramiento de los cartílagos, crecimiento, etc. Pero bueno, eso por un lado de lo que hubiésemos visto nosotros como endocrinólogos, como hubiéramos ahí encarado. Bueno, y en el caso del hiperparathyroidismo nutricional como TOR, es ya corregir la dieta directamente, porque le están dando una dieta totalmente desbalanceada. Entonces, bueno, ahí ya con solamente la dieta se corrige el problema. Pero en los otros dos casos tenemos que estar manejándolo, como dijimos, con suplemento de vitamina D o ver si depresionamos el fósforo o no, y de haber raquitismo, analizar las hormonas tiroides. Bien, eso básicamente, y algo que decía Matías respecto a la imagen y que se habló, respecto al 30% de pérdida de masa ósea para poder identificarlo radiológicamente, bueno, es el método que se tiene en mano. Uno podrá pensar en la densitometría ósea. El problema está que habría que hacer una densitometría ósea por cada tamaño de perro. No digo raza, pero sí un tamaño chico, grande o mediano, porque eso hace que varíe bastante lo que es la masa, la densidad mineral ósea. Eso es lo que tiene como limitante, pues es que hay pocos trabajos que hablan de densidad mineral ósea o de densitometría ósea en los perros. Se puede intentar hacer, y hay también trabajos con ecografía ósea, donde se puede detectar por las ondas y demás cómo es la masa mineral y ahí poder llegar a ver si hay una pérdida o no, acorde a como del ecógrafo. Esto es un trabajo para hacer y para realizar, ¿no? A la gente que está en imágenes y que sería interesante. Bueno, básicamente es eso lo que yo puedo aportar desde el punto de vista de la endocrinología en estos casos. Pero sí, para mí es de primera elección la radiografía en un problema de crecimiento, sea cual sea, o en los temas así nutricionales donde duele el hueso. Es de primerísima elección. Después se pueden pasar a hacer otro tipo de métodos y repito, acorde a la imagen radiológica en crecimiento, uno puede orientarse hacia el diagnóstico del hipocongénito o hacia la deficiencia de hormona de crecimiento y obviamente la deficiencia de vitamina D o de fósforo. Bueno, eso es básicamente lo que tenía para decir. Exacto, y algo que agrego a lo que dice Víctor, muy importante, es que recuerden que ustedes tienen un atlas en el paciente. Siempre el miembro contralateral es la mejor forma de saber si lo que estamos viendo es generalizado o no. Y recuerden la importancia que dijo Ana, que estas son enfermedades sistémicas, ¿sí? Entonces, si uno tiene, como en el caso que presentó Ana, una atrofia por desuso, un paciente que tuvo algún problema ortopédico y no ha utilizado ese miembro, vamos a ver que el miembro contralateral va a ser un miembro sano. Y siempre es fundamental tener, si uno no tiene todavía bien en claro cuáles son las edades de desarrollo de los centros de osificación secundarios y en qué momento tienen que aparecer los diferentes, por ejemplo, sesamoides. Bueno, siempre estar, y lo hacemos nosotros frecuentemente, con el libro al lado, con el atlas, para poder tener exactamente noción de dónde estamos parados con nuestra primoplaca. Excelente. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me quedé pensando en lo que dijo Víctor y será un trabajo para Ana y Aldana, ¿no? Lo de medir la densidad ósea ecográficamente debe ser todo un desafío, ¿no? Habrá que investigar un poquitito más. Realmente, eso para las chicas. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, sin duda que bueno. Vos también sos una chica, Estela. Pero no tan chica. Así que... De tamaño sí. De tamaño sí, la más chica, sin duda. Si quieren les leo algunas preguntas, no sé si de los participantes quieren hacer. Una que me parece que por ahí lo puede contestar Víctor es si los perros sintetizan vitamina D de los rayos ultravioletas, que algo dijo Ana, pero bueno, por ahí ese mito, ¿no? Que de los perros y gatos que tomen sol y ¿no? No, sí, la síntesis de vitamina D por ultravioleta es prácticamente despreciable, nada. No tiene ni tanta
tanta relevancia. De hecho, se ha visto, y esto fue visto en la gente de Holanda, que le llamó la atención, gatos que estaban encerrados en un sótano por mucho tiempo, no le daban nada de luz, y más en un país como Holanda, que por posición solar suele haber insuficiencia de vitamina D, y el gato no tenía problemas de deficiencia de D, porque estaban bien suplementados con las dietas. Eso era el punto central. Y ahí se empezó a averiguar y se vio que, claro, toda la activación que es por el sol es insignificante, a diferencia de lo que pasa en nosotros, donde sí es importante. Ok, muchas gracias. Acá Gerardo Mayo pregunta a alguna de los imagenólogos: el diagnóstico diferencial de raquitismo y el escorbuto radiológicamente. Bien, bueno, el escorbuto es la falta de vitamina C. ¿Sí? La verdad que es algo bastante infrecuente, pero se sabe que, sobre todo en humanos, la falta de vitamina C lo que provoca esto es algo que pasaba mucho en la antigüedad en los marinos, que empezaban a sangrar por las viejas heridas, ¿sí? Porque básicamente provocan alteraciones en la coagulación y sobre todo en el desarrollo del primer tapón de coagulación. Asociado a lo que es radiológico, la hipovitaminosis C es una de las causas de la osteodistrofia hipertrófica. Es una enfermedad que generalmente lo que se afecta es la vascularización a nivel de la metáfisis, y radiológicamente el signo característico que la diferencia es que en el escorbuto, en realidad en la osteodistrofia hipertrófica, lo que uno ve es como una duplicación de la línea fisiaria, ¿sí? Que esa es la diferencia con lo que estamos viendo hasta ahora, que en el raquitismo se ensancha esa metáfisis, mientras que en el escorbuto, o mejor dicho, en la osteodistrofia hipertrófica, aparece una doble línea fisiaria, consecuencia de trastornos vasculares en dicha región. Excelente. Otra pregunta es: en el hipotiroidismo congénito, ¿qué pronóstico tiene si se trata ya de adulto el paciente? De adultos el pronóstico es malo porque quedan todas las secuelas. Ahí no se va a poder revertir y que el animal crezca. Hasta incluso pueden quedarse secuelas neurológicas, ¿no? De la alteración en cuanto al desarrollo del sistema nervioso. Por eso, cuando uno detecta que el perro no está creciendo adecuadamente, viene con deformidades, no hay que esperar. Hay que hacer el diagnóstico precoz. Sacar la placa, el hecho de ver la rodilla, el aspecto del animal nos hace hacer un diagnóstico precoz, y más con las hormonas tiroideas, y empezar a tratarlo. Porque si ya pasan más de 6, 7 meses, podemos revertir cierto cuadro, puede crecer un poquito el perro, pero va a quedar con secuelas. O sea, es como todo, es como los nenes. El pronóstico es bueno si se trata enseguida. Si yo tardo en tratarlo, el pronóstico ya es desfavorable y pueden quedar secuelas, incluso que afecten la calidad de vida. Por eso la importancia del diagnóstico precoz. Incluso en lo posible antes de los 3 meses. Ok. Otra pregunta que es sobre un caso clínico. Dicen: una paciente de 12 años con mandíbula de goma, agresión por dolor, debido a hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica. ¿Qué alternativas de tratamiento de calcio hay a los orales? Es muy difícil el tratamiento oral con ella y hay riesgo de fracturar la mandíbula. Se pueden dar inyectables, sí, pero no es lo adecuado, el gluconato y demás, y esos que vienen, incluso había lactato de calcio por vía inyectable, pero no tiene la misma acción que darlo por vía oral. Hay jarabe también, en todo caso, que se podría llegar a dar, y creo que en veterinaria vi eso, no tengo veterinaria, pero creo que el carbonato de calcio en jarabe es una opción que se puede llegar a dar en este caso, si es que no lo quieren comprimidos. Pero inyectable a veces incluso está el riesgo que si uno se pasa un poco, sobre todo con el gluconato, tenemos ya que es cardiotóxico. Entonces no sería lo ideal darlo. Por ahí, empezar con lactato inyectable un tiempo, una semana, 2, hasta en vez de revertir un poco, pero no es lo ideal. Lo ideal es que sea por la vía oral. Y sobre todo el carbonato de calcio, en ese caso de mandíbula de goma, porque es ahí donde me va a depresionar el fósforo, a nivel intestinal, que me inhibe la absorción del fosfato.
Si yo lo doy por la vía sistémica, no va a tener ese efecto a nivel intestinal. Claro, va a seguir con el mismo problema, ¿no? Entonces lo necesito dar de esa manera. Hay que buscarle la vuelta de alguna manera. Se me ocurre como una opción utilizar quizá los sondajes nasogástricos o algún tipo de vía que evite tener que abrir la boca para evitar una fractura mandibular. Claro. Sí, yo agregaría que como quelante del fósforo, que ahí sería la indicación de calcio fundamentalmente, necesariamente se tiene que dar vía oral, porque si no, no tiene ningún efecto quelando el fósforo dietario, ¿no es verdad? Les hago otra pregunta. En casos de osteopatía cráneo-mandibular del cachorro, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial con el hiperparatiroidismo renal? Bien. Anita, ¿quieres hablar vos? ¿Lo comento yo? Como quieras. La craniomandibular es hipertrófica, es todo lo contrario, va a haber un aumento de la esclerosis, un aumento de la producción ósea. Clínicamente te lo podés confundir, entre comillas, porque son dos caras ensanchadas, son dos perros, como dijo Aldana, pinchados por abejas, digamos. Pero en uno vas a tener una proliferación de origen perióstico, vas a tener un aumento de la esclerosis, vas a tener lesiones en mandíbulas, en bullas timpánicas y en huesos petrosos principalmente, mientras que en el otro vas a tener una pérdida de la densidad totalmente. Esa cara que les mostré de ese paciente de la doctora Oribe, que mandó la doctora Oribe, que eran dientes sueltos dentro de una cabeza de tejido fibroso, donde casi no vemos hueso. Entonces ahí tenés la diferencia más importante. Y algo que puedo agregar es que una es autolimitante, ¿sí? Justamente la osteopatía craniomandibular revierte sola. El tema es que si ha afectado las articulaciones temporomandibulares, a veces la secuela es que no pueden cerrar o abrir correctamente la boca. Pero bueno, lamentablemente, como en el caso de Cuchuflo, no hay nada autolimitante acá, por el contrario, todo va para peor. Víctor, tenés un par de preguntas. Una es, específicamente para vos, dice, quisiera que Víctor volviera a repetir la diferencia de hallazgos radiológicos entre hipotiroidismo congénito y déficit de hormona de crecimiento. Bien, en el hipotiroidismo congénito es como le mostró a Ana la placa, ese hueso que se deforma, muy atrasado en la edad ósea, esas vértebras que no se terminan de desarrollar, con grado de desmineralización importante, de osteopenia importante, ya que en el hipotiroidismo se afecta la mineralización del hueso por varios mecanismos. Entonces lo vamos a tener así, o sea, bien deforme y mucho más atrasado, más severo. En cambio, en un deficiente de hormona de crecimiento, voy a tener la imagen radiológica de un hueso aparentemente normal en su mineralización, en todo. Ustedes van a ver todo perfecto, nada más que no va a correlacionar la edad ósea con la cronológica. O sea, yo voy a tener, por ejemplo, un perro de 4 o 5 meses con deficiencia de hormona de crecimiento, pero la edad del hueso va a ser de un perrito de 3 meses. O sea, viene madurando mucho más lentamente, pero sin deformarse el hueso, sin alterarse el aspecto, simplemente que va más lento. Las vértebras lo mismo, van a ser vértebras aparentemente normales, mineralizadas normalmente, pero de crecimiento más lento, ¿no? Es como que va como la tortuga y el crecimiento va como la liebre. Entonces, ese es el tema central. Por eso, cuando uno ve un hueso deforme, con mala mineralización, con ese atraso tan importante de la edad ósea, ensanchada de las epífisis, por ejemplo, y además la falta de la rótula, o la no visualización de la rótula, mejor dicho, es más evidente en el hipotiroideo congénito que en el deficiente de GH, esa es la otra. Entonces, eso más indica hacia el congénito. En el otro es todo más atrasado, pero de aspecto normal. O sea, si yo te muestro la placa, vos me vas a decir, este perro es normal, pertenece a un perrito de 3 meses de edad, pero es normal. Y te muestro la del hipotiroideo congénito, vas a decir, no, este perro por el aspecto es un desastre y seguramente está hipotiroideo. Y debe tener tanto. Por ahí son los dos con patologías hormonales. Nada más que en el DGH, si yo no te muestro al paciente que está enano, no lo vas a saber si te muestro solo la placa. Mientras que en el hipotiroideo congénito lo vas a sospechar por la placa, por el aspecto radiológico.
Esa es la diferencia. Gracias, Víctor. Aldana, mira, acá alguien te pregunta, no entendí el signo de la cadera del boxer Thor. Bueno, las caderas en el hiperparatiroidismo fibroso dejan de estar como una C para arriba y se invierten para abajo. Se invierten para abajo y hasta a veces las caderas pesan, las articulaciones coxofemorales pesan tanto que se estrecha el canal pélvico. Y son esos pacientes, como mostró Ana, que tenía una imagen, yo creo, que después se constipan, porque la cadera está tan deforme cuando se mineralizan de vuelta y cuando crecen, que no pueden defecar por el espacio estrecho que queda en la deformación de la cadera. No sé, imagínense si ese paciente queda preñada, ¿no? Si llega a ser una hembra preñada, imagínense. Es frecuente distocias por eso o constipaciones severas. En los gatos pasa seguido. Otra pregunta, dice, dejo una pregunta por acá. ¿Estas enfermedades pueden presentarse con hipertermia como vimos en uno de los casos? ¿Cuál sería el origen y con qué frecuencia? Yo creo que en Capitán era un proceso inflamatorio, estaba por el proceso inflamatorio, no sé, la verdad que no lo sé a ciencia cierta, pero fue marcado como, era muy poquita la hipertermia, pero fue marcado como mejoró con... Yo creo que estas articulaciones debían tener un proceso inflamatorio generalizado. No sé qué opinan los demás, si alguien... Estaba la osteotrofia hipertrófica, creo que lo has mencionado, Matías, que muchas veces suele venir con temperatura alta, con 40 y bajo, con hipertermia, que es y con dolor en esa zona, está más engrosado. Sí, no se sabe la causa, muchos hablan lo que dice Aldana de un proceso inflamatorio, porque muchas veces coincide postvacunal, como que hay una reacción inmunológica exagerada en ese punto. Pero bueno, hasta ahí, y sería como dice Aldana, por una cuestión inflamatoria y por las citoquinas inflamatorias que van a generar la hipertermia. Bueno, a mí cuando me presentó el paciente, por eso pensaba en Ehrlichia, en hepatozón, o sea, pensaba en cualquier otra cosa, porque no lo esperaba. Igual la hipertermia era poca. Les voy a hacer la pregunta que es la constante de todos los encuentros, absolutamente, aunque el que hace las preguntas sea distinto. ¿Qué opinan de las dietas BARF? A ver, yo voy a dar mi opinión, en realidad, ¿por qué? Porque trabajo, justo en la BT el otro día hubo un caso y vino un nutricionista y creo que no es lo mismo el propietario que arma la dieta BARF que el veterinario nutricionista que formula una dieta BARF. Este colega directamente prepara, hace un preparado ya, directamente que está, no es la verdurita cocida, directamente es un preparado que es directamente la porción lista para que el paciente lo pueda ingerir, preparado por un especialista del tema. Creo que esa es la diferencia principal entre el barfismo casero, por decir de alguna forma, y quien tiene el conocimiento para saber qué es lo que hay que colocar en la dieta BARF. En forma precisa. Bárbaro. Otra pregunta es, ¿la lesión de apolillado en mandíbula tiene como diferencial una lesión ósea agresiva? A ver, acá podemos opinar. Pero... Yo creo que sí, Anita, te dejo tranquila. Sí, puede tener. En general, cuando vos tenés una lesión ósea agresiva, vas a tener una lesión focal, ¿sí? La diferencia es que va a ser en un lugar. Cuando vos tenés apolillado por osteoporosis, vas a tener un apolillado mucho más generalizado, ¿sí? No vas a tener una lesión focal. Entonces, siempre que veas una lesión que afecta solo una porción del hueso, un foco de hueso, aunque sea una lesión en apolillado, sí empezaría a pensar, y hay otros cambios, ¿sí? Las lesiones agresivas tienen cambios específicos como márgenes poco definidos, lisis de corticales o reacciones periósticas agresivas. Es un diferencial, pero en general los radiólogos nos confundimos poco. Un radiólogo más o menos experimentado. Otro apolillado que hay que tener en cuenta, que sí es malo, muy malo, es el mieloma múltiple. El mieloma múltiple nos puede hacer confundir mucho con la osteoporosis o la osteoporosis senil, y la diferencia allí que en la osteoporosis senil
las lesiones son bien parejitas, como más prolijitas, siempre en los mismos lugares, y las lesiones líticas, el agujerito, el sacabocado, es en general más o menos del mismo tamaño, mientras que en el mieloma múltiple vamos a encontrar lesiones aún más generalizadas, muchas no solo en mandíbulas, sino en procesos espinosos muy marcados de la columna, en los huesos de la pelvis. Y va a ser, ese sacabocado va a ser todo diferente, va a ser uno grande, uno chiquito, uno de todos diferente tamaño. Entonces, si es focal, evalúa si es agresivo o no, ¿sí? Y empezaría a pensar en algo agresivo. Y si es generalizado y te quedan las dudas, después uno se acostumbra a ver y la verdad que quedan pocas dudas, te quedan las dudas, tenés que ver bien si el tamaño de los agujeritos es homogéneo o no, y descartar un mieloma múltiple, en el caso de que sean heterogéneos los agujeritos. Y agrego algo, Ana, que lo puso en su primera diapositiva. Todo el miembro contralateral, control evolutivo, ¿sí? Una osteoporosis que va a dar ese apolillado mandibular no va a cambiar prácticamente con el tiempo. Tú me pones a hacer una placa, la va a repetir al mes, a los 2 meses, no va a haber cambios significativos. Igual. Una lesión agresiva, sin duda, y sobre todo si está activa, probablemente en 15, 20 días ya vea una destrucción mucho mayor, y un mieloma también, más allá de que cuando uno tiene la primera imagen seguramente iniciará la cascada de, no sé, proteínas de Bence-Jones, una punción de médula y demás, tampoco también va a haber quizá que esas lesiones pueden aumentar en caso que no empiece el tratamiento, pero fundamentalmente la quietud de una lesión generalizada, como dice Ana, contraer con ese apolillado, esos poros, de ahí su nombre, osteoporosis, bastante homogéneos y que no cambian en el tiempo, creo que es una herramienta muy útil para poder determinar si quedaban dudas si esto es una lesión agresiva o no agresiva. Y voy a hacerle la última. Espera, Estela. No, una cosa respecto a las dietas BARF que quería decir, y apoyo un poco también lo que decía Matías. Unas veces se tiende a poner, no, eso no va, muy estricto, o queremos demostrar con la evidencia de que lo está haciendo mal. Y si la persona está convencida que tiene que ser así, el que está convencido que la Tierra es plana por más que le mostremos toda la evidencia del mundo. Entonces, hay que buscarle la vuelta de seguirle la corriente, pero que termine aportando los nutrientes necesarios, naturales, ¿no? Por eso que dice Matías, está bien, que la haga un nutricionista, excelente, porque vas a ver cómo le va a tener que dar la vitamina D, el calcio, el fósforo y lo que venga. Pero y entonces seguimos y la persona se va feliz con su dieta BARF, porque es su mentalidad y es su ideología ahora, y no la vamos a cambiar, pero al menos vamos a poder hacer que la dieta BARF tenga los nutrientes adecuados y la gente va a estar contenta. Si no, lo va a terminar haciendo y no nos va a decir nada, ¿no? O sea que ver la forma de poder correr. Sí, Estela, dale. Igual quiero agregar algo con respecto a doy mi opinión, ¿no? Que me parece que la dieta BARF, el principal cuestionamiento que tenemos por ahí es con respecto a lo sanitario, ¿verdad? Sí, de la crudo, ¿no? y demás. Que habrá que rever, ¿no? Que esto es una discusión en los foros de veterinaria, habrá que rever hasta qué punto con algunas técnicas de congelamiento, realmente hay que informarse. Yo creo que está bueno que las formule un nutricionista y que sea veterinario, por supuesto, y que con una base científica. Pero bueno, es controvertido. Otra cosa que me gustaría agregar es que los perros de razas grandes y gigantes tienen un metabolismo muy activo. Los perros crecen en 7-8 meses lo que una persona crece en 15. Entonces, los errores de 1 mes o 2 meses alimentarios son errores de mucho tiempo para el perro. Entonces, pueden generar lesiones muy, muy importantes y muy evidentes. Entonces, hay que tener cuidado. Yo no digo ni que sí ni que no. Como dice Estela, hay que revaluar el tema de lo crudo y si están bien hechas, probablemente sean hasta mejores que los balanceados, porque es comida fresca y la nutrición no deja de ser diferente a la nuestra. Pero la verdad que hacerlas bien es muy difícil. En mi casa no come nadie bien, ni mis hijas. Sí, aunque no sea BARF, las niñas. Aunque no sea BARF, formular una dieta casera para un cachorro grandanés no es fácil. Es difícil. Aunque no sea BARF. Es la misma que para el grandanés, que para el cocker, que para el caniche. Entonces, claro. Ojo, si es un nutricionista que sabe, bienvenido sea.
Pero esa cosa casera es un problemón en nuestros pacientes, más que nada en los de rápido crecimiento. Bueno, les voy a hacer la última pregunta que es para Víctor, pero porque la tengo relegada ahí y se nos acaba el tiempo. La verdad que hay un montón de preguntas más, pero bueno, nos tendríamos que extender muchísimo y la gente está con muchas preguntas para hacerle. Pero acá, Víctor, te pregunta el doctor Pablo Klein, un amigo tuyo, dice, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico del raquitismo hipofosfatémico? No, porque el fósforo se necesita para la correcta mineralización del hueso. Forma parte, el cristal de hidroxiapatita es calcio y trifosfatos. Entonces, si yo no tengo el fósforo, no se va a formar el cristal de hidroxiapatita, que es el fundamental para la mineralización. Entonces voy a tener así el osteoide mal mineralizado. Por ese motivo es el raquitismo hipofosfatémico, que va a desbalancear totalmente la correcta mineralización del hueso. Básicamente es eso. Se entra en muchos detalles ya más moleculares. Bueno, se nos vence, esto es como la Cenicienta. Nos hacemos calabaza, básicamente. Nos convertimos en calabaza. Se hacen calabazas. Se nos venció el tiempo, estamos en el tiempo más o menos de entrega, así que quería agradecerles muchísimo, excelente, me encantaron todas las presentaciones, en nombre de Elena también, que hoy nos vamos turnando en las moderaciones para no aburrirlo, la próxima la modera ella, y excelente, estamos muy contentas, la gente también transmite que está muy contenta en el chat, si los leen. Inclusive te preguntan por Cuchuflo, Aldana, que creo que Aldana ya dijo que no sabía nada de Cuchuflo y que no debe haber terminado bien. No, pobre, no volvió ni para la ecografía, o sea, no sabemos si tenía displasia renal o cuál era su problema de base. Pronóstico, sí, debe haber terminado mal. Así que bueno, recordarles que la semana que viene vamos a tener imágenes en el Cushing, que también va a estar la doctora Pidal, la doctora Silvia Rodríguez, el doctor Víctor Castillo va a repetir, todo lo que no le preguntaron hoy, le van a poder preguntar el martes que viene, anoten, y el doctor Horacio Daniel Farfalini, que va a hablar entonces de tomografía y resonancia en el Cushing. No sé, Elena, si querés decir algo más, agregar algo más. No, la verdad que muchas gracias, excelente disertación, me encantó, los quiero felicitar y bueno, gracias a todos los participantes y a la gente de Tecnoimagen por el aguante. Así que será hasta la semana que viene, excelente moderación, Estela. Muchas gracias.